Bien, tal y como comentábamos hace unos días, nos reencontramos aquí en estas columnas del bienestar que poco a poco se van asentando precisamente para que todos seamos capaces de cuidar mucho mejor nuestra salud y en cuanto a la proyección que puede tener, que tiene de hecho nuestra salud en cuanto a la actividad física, en cuanto al deporte, que ello nos permita evidentemente mejorar nuestro rendimiento y en definitiva ser más felices, ¿no? Cuando realizamos esa actividad física. Porque lo que está claro, y esto lo avanzábamos ya el otro día, que para hacer deporte, para realizar determinada actividad física, se requiere que nuestro estado de salud sea, cuando menos, aceptable, sea el mejor posible. Si es óptimo, en este caso, pues ya tenemos todo el problema resuelto. Y de eso vamos a hablar. Vamos a retomar algunos de los niveles que dejamos pendientes en nuestra anterior entrevista y vamos a profundizar en algunos de ellos, como he dicho, orientados precisamente a cómo cuidar nuestra salud. Y para ello, nadie mejor que la doctora María Jesús Núñez. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carles? Buenos días. Bueno, tenemos varios niveles sobre los que hoy vamos a hablar. Ya apuntábamos el otro día algo sobre, María Jesús, el nivel emocional. Vamos a Sí, profundizar luego en el nivel metabólico, en el nivel que podemos llamar de reparación nocturna o de descanso. Un nivel también importante al que quizás no se le presta demasiada atención es el tema de los suplementos, suplementos para personas que practican actividad física o deporte de forma continuada. Y también daremos eh, una pincelada sobre la importancia que tiene la función renal, ¿verdad? En la actividad física, que no se habla mucho de la importancia de la función renal. Vamos a ver, la persona que quiere mejorar su salud, pues practica actividad física. Si es posible, al aire libre. ¿Vale? Y sería una norma que todos deberíamos intentar respetar. Claro, si no es posible, podemos hacerlo en un recinto cerrado, evidentemente. Lo importante es hacer actividad física. Vamos a ver, ¿cómo influye en nuestro rendimiento el aspecto emocional, María Jesús? realmente es fundamental en el ejercicio, ¿no? El aspecto emocional, porque cuando nosotros estamos tristones, el estar al aire libre, el estar en contacto con la naturaleza y sobre todo eh, tener una actividad que aumente nuestra frecuencia cardíaca, nuestra atención en el movimiento, en el deporte que estamos haciendo, hace que nos desviemos de nuestra tristeza. Pero la cuestión además es que se estimula la formación de determinadas hormonas, formación de dopamina, de serotonina, de endorfinas, de oxitocina. ¿Vale? Sí. El organismo se revoluciona, pero se revoluciona al bienestar. Entonces, nosotros podemos decir que son hormonas de la felicidad. Son sustancias químicas cerebrales, Ujú. naturales, similares al cannabis, pero que son las que nosotros mismos nosotros la producimos. Y estas sustancias pueden mejorar nuestras sensaciones. Directamente actúan en el cerebro y hace que sea una relajación, bueno, pues es como resetearnos, hace Sí. que nuestras preocupaciones, digamos, en ese momento desaparezcan. Por supuesto, desaparecen los pensamientos negativos que pueden alimentar la depresión o la ansiedad. Mm. Entiendo entonces, doctora Núñez, que el detonante que pone en marcha este mecanismo para que a raíz de la oxigenación del cerebro se produzcan esas hormonas es precisamente el deporte, es precisamente la actividad física, es precisamente la actividad física. Pero hay una pregunta, ese proceso que genera hormonas, como decías ahora, que mejoran el estado de ánimo, que eliminan pensamientos negativos, ¿se genera de igual forma si esa actividad física, como yo antes apuntaba, la desarrollamos en un espacio abierto, al aire libre o en un recinto cerrado? Eh, Depende de la intensidad, sí. ¿De Ajá, acuerdo? O sea, es deseable que sea en recintos abiertos, pero si es en recinto cerrado, no hay ningún problema. Por eso tenemos tantas personas que hacen ejercicio en los claro. gimnasios, por supuesto. Ujú. Sí, sí, por Bien. supuesto. Por tanto, lo importante es moverse, es hacer actividad Sí, física, si es posible, al aire libre, y si no, pues sí, como decía la doctora Núñez, tenemos diferentes opciones. Además, hoy por en día supuesto.
Los gimnasios están perfectamente equipados y además es importante, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID, que tienen una gran potencia de renovación de aire, ¿verdad? Sí, 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 además está todo pensado e incluso yo estaba ahora reflexionando un poquito, es no solamente, hasta incluso podemos hacerlo en casa porque hay muchos Claro, planes de entrenamiento que pueden ser online, ¿vale? sí, 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 Además sí. el ejercicio ahora mismo pues, hace que ganemos confianza en nosotros mismos, la autoestima es superior, Ujú. entonces hace que nos sintamos más valorados y sobre todo con capacidad para obtener, para conseguir nuestros logros, nuestras metas, ¿no? Por supuesto, si vamos a un gimnasio o quedamos con el grupo con el que corremos, por ejemplo, o hacemos algo de deporte, pues tenemos una interacción social que es también muy interesante. Y, por supuesto, el enfrentamiento a los, digamos, a los problemas de la vida diaria, pues se va a hacer de una manera algo más positiva, sin esa ansiedad, Sí. sin esa... Bueno, pues es una estrategia muy sana de afrontamiento. Es cierto que hay otras formas de afrontar la ansiedad y la depresión Ujú. como el abuso de tóxicos, pero claro, el ejercicio pues es una opción óptima. Bien, por tanto, me parece muy bien el apunte que ahora ha hecho la doctora, es decir, para potenciar al máximo, para optimizar nuestro nivel emocional, tenemos, digamos, tres opciones. Ejercicio, actividad física al aire libre, ejercicio, actividad física en recintos cerrados como gimnasios, por ejemplo, y efectivamente la otra opción, en casa, que no hay que descartarlo. Hay muchas personas que hacen su práctica diaria en su propio domicilio y con resultados, como decía ahora la doctora, igualmente positivos. Bien. Eh, Nivel metabólico, es decir, primero vamos a explicarlo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es? ¿En qué consiste nuestro nivel metabólico y cómo influye en la actividad física, en el deporte y en nuestra salud? Bueno, a nivel metabólico podemos decir que es todo lo que es el metabolismo de nuestro organismo. Ahí hay muchos y hay todas nuestras aparatos y sistemas están implicados en ese metabolismo. El cuerpo humano tiene una capacidad de homeostasis, es decir, de equilibrio muy Ujú. importante. Y en ello están implicados pues, todas las sustancias o parámetros que nosotros vemos en las analíticas, también las hormonas y el flujo de sangre, todo. Sí. Pero si nos referimos, por ejemplo, a nuestros, pues vamos a lo de la sangre, vamos a los glóbulos rojos, pues si nosotros mantenemos un nivel metabólico adecuado, Ujú. pues nuestros niveles de glóbulos rojos están bien, vamos a poder hacer el ejercicio con más seguridad. Si tenemos anemia, los glóbulos rojos van a estar bajitos, o si Sí. tenemos un exceso de glóbulos rojos, pues vamos a tener una poliglobulia y un riesgo de trombosis. Bueno, sin alarmar, vamos a ver que esto se puede solucionar y, por supuesto, el ejercicio va a contribuir a ello. Pero otros parámetros muy facilones de Ujú. saber que el ejercicio nos ayuda es a controlar nuestros niveles de glucosa. Bien, sabemos que los niveles de azúcar en sangre, o sea, del glucosa, pues están regulados por la hormona de la insulina. Sí. El ejercicio eh, pues va a hacer que nuestra posibilidad de hacer una resistencia a la insulina sea mucho menor y va a hacer también que los niveles de glucemia sean mucho más estables. Es decir, que si yo hago un ejercicio habitual, mis niveles van a ser muy normales. Si tengo una diabetes, que es la patología con la que Ujú. se alteran los niveles de glucosa, pues va a ser mucho más fácil controlar los niveles de azúcar en sangre si hago algo de ejercicio, si hago unas rutinas de ejercicio con asiduidad, ¿vale? O sea que el ejercicio, digamos que va a mejorar siempre la patología y además en la salud va a mantenerla y va a hacer un efecto preventivo muy importante. Por ejemplo, en el ejercicio de fuerza, cuando nosotros hacemos un entrenamiento de fuerza, Ujú. pues se activa la lipólisis. ¿Esto sé qué significa? Pues es un efecto muy interesante para la pérdida de peso y mejorar la salud, porque lo que hace es utilizar la grasa como sustrato energético Claro. y entonces vamos a ir disminuyendo el porcentaje de grasa. Bueno, pues el ejercicio hace que todos nuestros niveles vuelvan a la normalidad o si están en otros niveles alterados,
se regularicen y estén en equilibrio. Es muy interesante. Sin duda. Un par de apuntes antes de pasar al siguiente nivel. Es decir, acaba de comentar la doctora que los ejercicios, eso quizá lo desconoce mucha gente, por eso quiero incidir en Sí, ello, que los ejercicios de fuerza ayudan a perder peso porque consumen grasa. sí, Cuando hay sí. una idea muy equivocada que para perder peso se necesita básicamente ejercicio aeróbico. Sí, pero no. A ver, cuando nosotros queremos perder peso es porque tenemos un sobrepeso, es Ujú, decir, que tenemos una masa corpórea excesiva. sí, Entonces, estamos sometiendo a nuestras articulaciones a, si estamos corriendo, un impacto mayor de lo que está preparado el organismo, y el ejercicio de fuerza ujú, es más fácil de hacer en esas circunstancias, más adherente también, ¿de acuerdo? sí, Y además activa lipólisis. Entonces, vamos a tener un tiempo más corto para hacer el entrenamiento de fuerza, va a ser más efectivo y va a producir más adherencia. En el momento que tengamos un poquito menos de peso, ya va a ser más fácil el ujú, salir a trotar o a salir en bici o salir, ¿de acuerdo? O sea, mientras estamos iniciando la pérdida de peso, tenemos que, pues, probablemente caminar y hacer bien el ejercicio de fuerza. claro. Queda claro. Antes de continuar, sería interesante o sería deseable o aconsejable que antes de iniciar una práctica deportiva o un deporte, digamos, de forma continuada, de forma asidua, eh, nos preocupemos por saber cuál es nuestro estado metabólico, es decir, alguna prueba Pues sí, clínica o algo parecido que nos sitúe en un sí. punto de partida. ¿Esto sería aconsejable? Es, sería muy importante y muy interesante saber de dónde partimos y a dónde Claro, vamos. ¿Bien? Entonces, una revisión médica, en este caso con un médico deportivo, para que sepa sí. exactamente qué es lo que tiene que hacer, y unos análisis sanguíneos sería idóneo. ¿Vale? Saber qué límites voy a poner en el ejercicio, Ujú. saber cómo tengo que empezar, cómo es la progresión, me parece súper interesante. Muy Claro. aconsejable. Bien, Muy entonces cuando buena. tenemos ya ese punto de partida, lo Sí, único que podemos hacer es mejorar nuestro estado metabólico. exacto, exacto. Ujú. Eso es. Bien, el siguiente nivel, nivel eh, que también es uno de los niveles que yo creo que no está suficientemente valorado. Es decir, hablamos de la reparación nocturna, es decir, hablamos del descanso. Porque lo que Sí, está claro, independientemente de si hacemos deporte o no, cuando una persona no disfruta de un buen descanso, la actividad a cualquier nivel, deportivo, laboral, personal, a lo largo del día se resiente. Esto, sí, si lo aplicamos al deporte, el efecto es mucho mayor, ¿no? sí. Sí, la verdad es que cuando una persona, pues eso, no disfruta de un buen descanso, pues a lo largo del día se resiente y va a estar, pues nosotros necesitamos que el descanso sea reparador. Cuando el sueño es reparador, sentimos que podemos afrontar el día con energía, y eso sucede en el deporte, sucede a todos los niveles. La ventaja de este es que el ejercicio cansa físicamente, y nosotros en esta vida que tenemos ahora es difícil cansarnos físicamente. Nos Sí. cansamos mucho desde el punto de vista mental o emocional, pero físicamente va a hacer el organismo que está cansado físicamente va a iniciar el sueño con mucha más facilidad. Es verdad que la melatonina funciona como reparador, y eso lo tenemos que aprovechar, y es un Sí, coadyuvante de la recuperación muscular nocturna, tanto que en estos momentos pues es llamado, o sea, es el entrenamiento invisible, o sea, este exactamente. entrenamiento por la noche realmente es para nosotros la recuperación a todos los niveles, a nivel muscular, metabólico, endocrino, es básico. Y si no se duermen las horas suficientes o la calidad del sueño no es la debida, pues no vamos a poder rendir todo lo que esperamos de nosotros mismos. Precisamente, la pregunta es importante. ¿Cómo podemos saber si esa calidad del sueño a la que ahora se refiere la doctora es o no óptima? ¿Hay alguna forma de que podamos resolver esta duda? Hay muchos signos que nos pueden indicar si estoy descansando bien o no. Ujú, El primero es tan básico como decir, ¿qué tal has dormido? claro. ¿Bien? Eso es fundamental.
No todo el mundo sabe cómo duerme. Hay personas que se levantan siempre cansadas, eso no es normal, eso hay que Ujú. investigar por qué. Pero bueno, hay también ciertamente algunos parámetros, pues por ejemplo, facilones, son la determinación de frecuencia cardíaca por la Sí. mañana, ir determinando la frecuencia cardíaca en reposo durante una semana o 2 semanas y ver que la frecuencia es más o menos estable, perfecto, estoy descansando. Ujú. Y si resulta que tengo altibajos, bueno, tengo que ver qué es lo que está pasando. O sea, a lo mejor tengo preocupaciones, etcétera. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es otro parámetro muy interesante para saber si estoy Muy descansando bien. bien y si puedo afrontar los entrenamientos del Sí. día o ya el día entero. Y Y, por esa... supuesto, hacer niveles de melatonina, analizar los niveles de melatonina para Ujú. ver que está todo bien. Ciertamente hay también estudios del sueño que son, Claro. pues, son ya para hacer un electroencefalograma durante el sueño y ver que la calidad del sueño es Sí. óptima. Sí, doctora, esa reparación nocturna a la que ahora nos estamos refiriendo, pregunto, ¿se produce tanto a nivel muscular como a nivel cerebral? Sí, claro. O sea, por la noche nosotros, el organismo aprovecha a hacer limpieza, vamos a Ujú. decirlo así. ¿De Sí. acuerdo? Entonces, eh, hace años se pensaba, los estudios científicos nos decían que se desconocía la función de la matriz extracelular. Ujú. Ahora sabemos que los procesos de regeneración, de recuperación, están basados en la limpieza de esa matriz extracelular. Sí. Entonces, tanto a nivel cerebral, muscular, digestivo, pulmonar, todos tenemos que tener una buena limpieza nocturna y en eso es lo que, entre otros procesos, se ocupa la noche. Muy bien. Aparte del sueño, es recuperar Ujú. matriz extracelular. ¿Vale? Sí. Antes de pasar al siguiente nivel, suplementación, ¿por qué a veces ocurre que cuando desarrollamos durante el día una actividad física o deportiva muy intensa, llega la hora del descanso y estamos, lógicamente, cansados? ¿Por qué nos cuesta dormir? Porque en teoría debería ser al revés. Si estamos muy cansados, el cuerpo necesita dormir y repararse cuanto antes. Pero a veces justo Sí, ocurre todo lo contrario. sí. Pues eso sucede en algunas ocasiones cuando hacemos un ejercicio de muy alta intensidad Ujú. cerca de las horas del sueño Ajá. y eso lo tenemos que evitar. Sobre todo si observamos que estamos tan inquietos porque es una activación simpática, es una activación adrenérgica que necesita su tiempo para ir Sí, eliminándose. Entonces, la solución es que las series se hagan por la claro. mañana, no se hagan a última hora de la tarde. Claro, lo más alejado posible del horario nocturno. Exacto, eso Bien, es. llevamos, doctora, nos guste o no, muchos de nosotros, un ritmo de vida acelerado. Sí, Trabajos, reuniones, entrevistas, sesiones, más entrevistas. Quiero decir que es el ritmo de vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Y además, pues los que practicamos deporte, pues tenemos que sacar tiempo al tiempo, pues para correr o para ir en bicicleta o para nadar, para lo que sea. Claro, las energías de cada uno pueden ser de mayor o menor intensidad, pero no son infinitas. Y llega un sí, momento que el cuerpo nos pide que le ayudemos de alguna forma, ¿no? Y ahí es donde entrarían los suplementos. ¿Qué son los sí. suplementos que en principio aparentemente nos ayudan a mantener nuestra energía vital durante más tiempo? Los suplementos son unas sustancias que nosotros los utilizamos como recursos para hacer frente a la vida diaria o al deporte que nosotros queramos Sí. hacer, a los esfuerzos con los que nuestro organismo no puede. Bien, eh, lo cierto es que en los suplementos actualmente hay muchísimos. Eh, a mí me gusta saber que pueden mejorar los procesos metabólicos que son imprescindibles para el buen funcionamiento de Ujú. todo nuestro organismo. Sí. Entonces, pues por ejemplo, hay suplementos para la oxidación, hay que está producida por el estrés, que está Ujú. producida por todo. Hay suplementos para mejorar la función hepática, es importantísimo, porque el hígado está implicado en todo. ¿Sí? Entonces, pues
para mejorar la transferencia de electrones, para los ciclos metabólicos, para producir más energía, para tener más producción de ATP, sí. en el ciclo de las ribosas. O sea, es como mejorar todas las funciones que el organismo tiene que hacer por sí mismo, pero que nuestra alimentación no es capaz, Ujú, porque o no lo hacemos o no tiene la calidad suficiente claro. para poder aportar esos nutrientes. Ujú, Entonces, pues tenemos que suplementar, sí. tenemos que aportarlos, igual que, bueno, pues para ir a en un día de lluvia nos ponemos unas botas para no mojarnos, pues tenemos que utilizar pues una vitamina C o Claro, tenemos sí, sí. que utilizar pues otro tipo de suplementos. Pero vamos, la vitamina C creo que todo el mundo la conoce. Eso es un buen ejemplo. Por tanto, la palabra ya define la función, suplementos. Entonces, suplementos, en este caso, orientados no solo a la vida cotidiana, sino a la Sí, práctica deportiva. Pregunto, porque claro, si vamos a una superficie comercial, a una tienda especializada, podemos encontrarnos con un stock, vamos, innumerable de marcas, sí, sabores, colores, texturas. sí. La pregunta es, ¿esos suplementos es mejor o es más recomendable que sean naturales o que sean, digamos, elaborados en laboratorio? ¿Es indiferente? ¿Qué percepción tiene usted de esto? A ver, hay tantos laboratorios, se mueve tantísimo, tantísimo negocio el mundo de los suplementos que yo diría que a la hora de elegir uno Ujú, se contará con el asesoramiento especializado, si claro. puede ser médico mejor, Ujú, y después de las tiendas también especializadas. muy O bien. sea, a menos que seamos ya unos expertos en Ujú, suplementos, pues sepamos leer la etiqueta, sí. pues de si lleva o no lleva excipientes, si lleva o no lleva un azúcar, sería idóneo buscar Claro. un buen asesoramiento. Sí, Sí, por tanto, tendríamos que, utilizando el paralelismo con los medicamentos, es decir, no en el caso de los fármacos, no automedicarnos, en el caso de los claro, suplementos, no tomar suplementos por nuestra cuenta y riesgo, porque sí, perjudicarnos, no sé si nos pueden perjudicar, pero en todo caso pueden no ser efectivos y que perdamos sí, nuestro tiempo y nuestro dinero, ¿no? exacto. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la creatina y de las proteínas. O sea, Sí. hay personas que para iniciarse y para coger un poquito más de músculo y para Ujú, suplementar, pues toman creatina y toman proteína. sí, Seguramente, analizando, habrá que ver cada caso, siempre es individualizado, ¿no? Pero a lo mejor no es necesario tomar las dos cosas, ¿eh? claro. Entonces estamos gastando, estamos sometiendo al organismo pues, a Sí. más pues algo que en principio no es necesario. Eh, ese es Ujú. el otro aspecto, ¿no? Si yo me automedico, me autosuplemento, pues no voy a saber exactamente si necesito eso o no. ¿De Claro, acuerdo? este apunte me parece muy interesante porque en futuras ediciones de nuestras columnas del bienestar vamos a ir abordando suplementos específicos con sus pros, con sus indicaciones y con las recomendaciones para cada tipo de actividad física. Vamos a concluir con el tema de la función renal, con el nivel renal, con nuestra salud renal dentro del contexto de la actividad física. ¿Qué Sí. función cumplen nuestros riñones cuando estamos realizando deporte o actividad física? Bueno, el riñón es uno de los órganos más importantes que nosotros tenemos, ya que eliminamos por allí todos los líquidos que no se supone ya no nos sirven, ¿vale? Ujú, Son filtros, ¿eh? Lo que hace que lo que nos sirve lo rescata y lo que no nos sirve lo elimina. Al riñón tiene que llegar sangre igual que a todo el resto de nuestro organismo. Y el flujo sanguíneo en ejercicio disminuye en las zonas esplácnicas, porque, sí, perdón, las zonas esplácnicas son son los órganos. bien, sí, sí, Los órganos que están en el abdomen es la zona esplácnica, ¿vale? Porque ujú, están los órganos. sí, Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, la sangre disminuye a esta zona, disminuye a zona abdominal, porque va sobre todo a la musculatura, ujú, ¿bien? Entonces, cuando va a la musculatura,
disminuye el riego sanguíneo a nuestro estómago ujú, y también al riñón. Bien, en el estómago podemos notar pues, dolor, podemos tener ganas de vomitar, podemos tener náuseas y es algo muy frecuente en los corredores. sí, Y en el riñón no lo notamos, pero sí que es verdad que hay una disminución del flujo. Es diferente en la parte cortical, en la parte más externa del riñón, a la parte más central. ¿Bien? Cuando hacemos ejercicio de forma rutinaria y a baja intensidad, en principio no tiene impacto. ajá, Impacto negativo, quiero decir, ¿vale? Sobre la función renal. Es más, podemos decir que mejora la función renal. Y la ujú, función renal mejora con el ejercicio aeróbico y entonces es positivo para nosotros, ¿bien? O sea, mejora nuestra salud. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando hacemos ejercicio de alta intensidad. Por ejemplo, alguien que hace ejercicio solamente los domingos en un ejercicio de alta intensidad, sí, pues sus riñones se van a resentir. ¿Bien? bien, Entonces, ¿lo que tendríamos que hacer? Pues beber mucha más agua y claro, guardar un poquito más de reposo para recuperarnos. Si esa intensidad del ejercicio la vamos a hacer de forma más continuada, a lo mejor 3 o 4 veces a la semana, entonces el órgano, es decir, el riñón, se va a acostumbrar y entonces, perfecto, se adapta. Es claro. alucinante, pero se adapta. Es decir, ¿Vale? que de alguna Entonces ya forma, vuelve otra vez a su estado de salud claro, perfecto. no iba a decir que de alguna forma podemos educar a nuestros riñones Sí, para que sí, nos ofrezcan el máximo rendimiento posible. sí, sí, Muy bien. sí. También es verdad que podemos detectar si el riñón está sufriendo, vamos a decir así, o Ujú, no. Pues ¿por qué? Pues porque la orina después de hacer el ejercicio claro, pueda ser mucho más concentrada, mucho más, de un color, vamos a decir, más oscuro. ujú, Además, pues bueno, se va a acompañar de un dolor muscular intenso, con un cansancio extremo, y claro. eso pues tenemos que valorarlo, ¿no? Bien. Hay que valorarlo. Uh-huh. Yo creo, doctora Núñez, que ha quedado muy claro. Hemos hoy completado la explicación de la anterior entrevista sobre estos diferentes niveles que nos van a permitir, que nos permiten cuidar nuestra salud, como decíamos antes, mejorar nuestro rendimiento y, en definitiva, es sentirnos mejor con nosotros mismos. Hemos hablado del nivel emocional, del nivel metabólico, del nivel de reparación nocturna o descanso, del nivel de suplementos y de la función renal. Hoy hemos hecho, pues eso, una sinopsis de cada uno de ellos, pero que en un futuro iremos profundizando, pues con todo conocimiento de causa, precisamente con la colaboración de la doctora Núñez. Doctora, como siempre, ha sido un placer, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en una nueva edición de nuestras columnas del bienestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carles. Un gusto.